Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por estar aquí una vez más frente a sus pantallas del televisor, de su computadora o de su teléfono celular. Gracias damos a Dios por darnos esta oportunidad y el privilegio de poder reunirnos teniendo como centro a la persona de su Hijo Jesucristo. Somos bienaventurados con ello porque esto solo es resultado de una operación que Dios ha realizado dentro de nosotros con mucho tiempo de antelación, que viene a manifestarse en estos últimos días, en estos últimos años en nuestras vidas. Así que debemos sentirnos contentos. Si te llama la atención este evangelio, si te llama la atención escuchar sobre él, es solo porque Dios ha hecho una operación dentro de tu corazón, que lo venía haciendo desde antes, posiblemente desde que naciste, pero llegó el tiempo en que se manifestó y ahora es una realidad en tu vida. Así que damos gracias a Dios y nos reunimos con todos aquellos que creen en este evangelio, creen en esta maravillosa bendición que fue dejada por el Dios de la gloria para sus hijos. Así que bienvenido a todo el ámbito nacional e internacional. Enviamos bendiciones a todos, por supuesto, y qué bueno que nos pones atención. Vamos a empezar con el mensaje que Dios tiene para esta hora, para nuestras vidas, que sin lugar a dudas trae encerrada una bendición especial para cada uno de los oyentes. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias en esta hora por permitirnos, Señor, estar reunidos alrededor de tu palabra, por permitirnos unirnos a través de tu Espíritu, por permitirnos reunirnos, Señor, a través de esa fe que has puesto en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que traigas el consejo de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Que traiga la edificación, la exhortación, la consolación que ella encierra, Padre. Y que traiga la enseñanza, Señor, la bendición de aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, el amor, Señor, dentro de nosotros, el gozo, la paz, la abundancia. Que nosotros podamos ser receptores del beneficio que ella lleva dentro. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que venga a ayudarnos en la exposición y con todos aquellos que han de escucharla. Señor, en este día y en futuros días, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y te damos toda honra y toda gloria a ti, que eres el único que la merece. Amén y amén. Bien, vamos a leer nuestro pasaje que tomaremos de base para esta hora, para la meditación, para la enseñanza, para la predicación que hemos de tener. Lo encontramos en la epístola a los Romanos 4:16. Romanos capítulo 4, verso 16. Dice así: por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos venido estudiando nosotros las bondades y fortalezas que tiene que tenerse para vivir en familia. Todo para no caer en el engaño en que el diablo está metiendo a toda la raza humana. Esto lo decimos siempre en este día para aquellos que por primera vez nos escuchan. Hemos venido estudiando ahora la vida de la familia de Abraham y Sara, sacando las enseñanzas que están ahí encerradas, por las cuales quedaron escritas esas historias a nosotros, para que nosotros aprendiéramos aquello por lo cual Dios dejó esas enseñanzas ahí plasmadas en su palabra. Tenemos que decir que Dios no hace cosas sin propósito. La Biblia no es solo un libro de historia.
ni de profecías. La Biblia es un libro especialmente de enseñanza. Lo principal que hay que sacar de ella son enseñanzas para la vida diaria. Leímos que Abraham, en el texto que leímos, que Abraham era el padre de todos nosotros en cuanto a la fe y la creencia que él tuvo en el Dios uno, ya que había sido sacado de la tierra de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, donde estaba, que era una tierra totalmente politeísta, donde se adoraban a muchos dioses. Creo que uno de los familiares de Abraham era el que inventaba los dioses que ahí se adoraban. Y por la fe en ese nuevo Dios, Abraham fue sacado de su parentela, de su tierra, para guiar con su familia el nuevo camino que ahora conocía, el nuevo camino del Dios uno. La principal característica que Abraham tuvo y se marca fue la fe, porque le creyó a Dios. Cuando le pidió que le entregara a su hijo, al más querido, al que había tenido con Sara, Isaac, Abraham no se lo negó. Y dice que le fue contado por justicia. Esa fe es la que resalta especialmente en la vida y por supuesto en la familia de Abraham, que nosotros tenemos que aprender. Salió de su tierra y de su parentela, imagínense, con toda su familia, a una tierra que no sabía dónde quedaba, que no la conocía, pero que se le dijo que en el camino se la iban a mostrar. Y entonces, en la fe de ese Dios único, empezó a caminar al salir de la tierra de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Bien, mis queridos oyentes, esa fe que Abraham tenía es la misma que Dios le pide a todos sus hijos, a todos aquellos que han de acercarse a Él, que han de ser herederos de las promesas que Dios ha dejado a través de la persona de Jesucristo. Fíjese que es tan tremenda la fe que la Biblia dice que sin ella es imposible agradar a Dios, ya que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir, mis queridos oyentes, que cualquier persona que ha de pretender acercarse a Él, lo primero que tiene que revisar es si tiene fe. Porque si no cuenta con ese artículo o elemento indispensable para acercarse a Él, pues no debe ni intentarlo. Porque si lo hace, bueno, no será bien recibido. Más bien dicho, ni lo van a recibir. La Biblia cuenta, estamos hablando del personaje más importante que ha existido en todos los tiempos. El personaje que creó todas las cosas que conocemos y que no conocemos. Estamos hablando nada menos que de la persona de Dios. El Dios Todopoderoso. Bien, la Biblia cuenta que todos los grandes hombres en la historia que quedaron registrados en estas páginas de la Biblia utilizaron este elemento para alcanzar aquellas proezas que realizaron en el nombre de Dios. Dentro de ellos podemos mencionar a Moisés, que sacó a más de 2 millones de personas, los liberó de Egipto y que los hizo atravesar el Mar Rojo, habiéndolos secado o partido en dos con una simple vara de chivos. Moisés, que también hizo que con esa misma vara, al golpear la roca, saliera abundante agua para dar de beber a toda esa gente en medio del desierto. Estamos hablando de personajes como David, que tanto hemos hablado de él, que dice que con una simple piedra y una honda derribó a uno de los paladines enemigos de Israel más grandes de esa época, que era el gigante Goliat. Y con esa derrota que provocó al gigante, le dio la victoria a todo el ejército de Israel. Estos personajes la han usado, como Elías, que la Biblia dice que por una oración que hizo, cerró el cielo por 3 años y medio para que no lloviera. Y después, con otra oración que hizo, abrió el cielo para que la lluvia cual torrente cayera sobre todo el territorio de Israel. Ellos la usaron. Elías, que se enfrentó ante más de 450
falsos profetas de Baal y Acera en el monte Carmelo, retándolos a decirles que el Dios que contestara por fuego que viniera del cielo y que quemara todo el sacrificio que se iba a poner en el altar, ese sería el verdadero Dios. Y que como consecuencia, al haber derrotado a los falsos profetas de Baal y Acera, porque después de tanto tiempo que pasaron haciendo su ritual, no les contestó Baal. Y al haber contestado con el solo hacer una simple oración, Elías, el fuego descendió del cielo y consumió todo lo que se había puesto sobre el altar. Todos ellos utilizaron la fe. Podríamos hablar de muchos más personajes que la han utilizado. Por ejemplo, Eliseo, que dice que derrotó a todo un ejército asirio con tan solo una oración que hizo. Podríamos hablar de Jefté, podríamos hablar de Josué, podríamos hablar de Enoc, que fue llevado al cielo sin ver muerte. Podríamos hablar de Daniel y sus amigos también. Y de muchos personajes más que la Biblia nos cuenta, que dice que conquistaron reinos, dice que taparon bocas de leones y que recibieron a algunos a sus familiares queridos por la resurrección. Todos ellos, una lista bastante abundante, porque se dedicaron a practicar este elemento tan importante que hizo que Abraham se moviera de Ur de los Caldeos. La fe. Algo tan pequeño, encerrado en dos palabras, que al ingresar por ella se encuentra un gran significado adentro. Interminable, infinito, bien puede decirse eterno. Bien, ese elemento tan importante, indispensable, llamado fe, que todos los hombres estos usaron y que sirve para poder recibir todas las bendiciones de Dios. Ese elemento que hace que algunas personas crean en las cosas que no se ven, que algunas personas estén esperando recibir aquello que no tienen en las manos, pero con la paciencia se dedican a esperar que venga. Ese maravilloso elemento que cualquier niño trae al nacer, que lo hace creer en todo lo que los padres le prometen y le dicen. Ese elemento que cual si fuera un arte o algo mágico hace que el niño con toda confianza se lance sobre los brazos de su padre, sin dudar en ningún momento que él pueda soltarlo y que caiga al piso o al suelo para lastimarse. Ese elemento que nos hace, que es intangible, que hace que muchas personas caminen con tanta confianza en medio de las circunstancias adversas, viendo lo que no se ve, esperando lo que viene en el futuro. Por eso la Biblia viene y nos hace la definición de ese elemento llamado la fe en la epístola a los Hebreos, y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque esa es su naturaleza interna. Esa es la definición que da. ¿En qué consiste eso? La fe que cual autopista de muchas vías permite que todo hijo de Dios reciba las bendiciones que el cielo tiene preparadas en abundancia para él. No haciéndole caso si son grandes o pequeñas, porque para ella lo mismo es. El mismo esfuerzo se hace entregando grandes cosas abundadas o pequeñas cosas insignificantes. Ese elemento con el cual todo ser humano debería de trabajar. La Biblia viene y nos dice que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios para la humanidad. Por eso encierra tal poder. Como dije, no se fija que si son grandes o pequeñas las cosas que se piden utilizándola ella. Ella hace el mismo esfuerzo. No hace mayor esfuerzo para las cosas grandes, ni hace las
menor esfuerzo para las cosas pequeñas. Ese elemento tan pequeñito con 2 letras, pero que encierra un gran poder. Dios la inventó para sus criaturas y especialmente para las pequeñas, para que pudieran acercarse al trono de Dios y poder recibir las bendiciones que hizo. Por eso la inventó, por eso la creó. Señores, porque a través de ella, por lejos que esté la persona, por insignificante que sea, no tenga el impedimento de poder acercarse al trono de Dios y recibir sus bendiciones. Tengo que decir en esta hora qué maravilla, qué milagro, qué grande ser un ser tan sabio, tan maravilloso como el Dios que tenemos, pudo haberla inventado para nosotros, para todas sus criaturas. Y dije especialmente para los pequeños, para que nadie tenga impedimento en poder acercarse a Él y en poder recibir sus bendiciones. Y lo más tremendo esto, que es gratis. Sí, es un don dado por el Dios de la gloria a toda su creación y a todo ser humano que habita este planeta. Bien, ¿por qué si Dios se la dio a todos, por qué no todos reciben el beneficio de ella? Sencillo, ella tiene sus propias características para ser usada. Tiene sus propios elementos que debe reunir, en los cuales las personas tienen que desarrollarse para recibir los beneficios que tiene. Sí, esos elementos que nosotros deberíamos no solo de saber, sino de practicar y de poseer. Y entonces miraríamos que de dentro de todo ser humano surgiría cual arte poderoso de beneficencia en todas las circunstancias de la vida. ¿Cuáles elementos son esos que deben reunirse? ¿En qué se debe desarrollar el ser humano para ser beneficiario de tan maravilloso regalo? Y el primero de ellos es la oración y la meditación al Padre Celestial. Sí, porque ella nos permite, en primer lugar, acercarnos al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que toda persona debería de practicar a diario la oración, porque es el primer elemento que hay que poner en funcionamiento para hacerla surgir de dentro de nosotros. El segundo elemento que también debe reunir para que ella pueda desarrollarse dentro de nosotros y salir como poderoso gigante para auxiliarnos es oír la palabra de Dios, leerla o escucharla. Porque la Biblia dice que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios viene la fe. Un elemento que debemos tener nosotros constantemente. Y por eso qué bueno que usted pone atención a la palabra de Dios. Qué bueno que usted la escucha, qué bueno que usted la lee, qué bueno que usted medita en ella también. Porque es otro elemento que hace que salga de las profundidades de nuestro ser ese regalo que Dios nos dio. Y un tercer elemento que debe adherirse a estos dos es el ayuno. Sí, el autolimitarse en el consumo de alimentos para nuestro organismo, práctica que debería de hacerse más seguido, más continua, tal como la oración y leer la palabra. Debería de unirse estos tres elementos para que ese artículo, diría yo, poderoso, creado por Dios, se desarrolle dentro de nosotros. Y ahora que estamos en esta semana, por supuesto, gracias al cielo, se haciendo una semana de ayuno, qué maravilla, porque estamos agregando el elemento tercero que es indispensable para el desarrollo de la fe, para que crezca dentro de nosotros o para que se manifieste dentro de nosotros. ¿Por qué menciono el ayuno? Porque el mismo Señor se lo dijo a sus discípulos.
cuando el Señor estaba bajando, lo narra el libro de los evangelios que estaba bajando del monte de la transfiguración, encontró que los discípulos estaban tratando de echar fuera a un demonio del hijo de un padre que había acudido a ellos para que los auxiliara. Y ellos le habían intentado, hicieron todo lo que sabían hacer, hicieron toda la práctica que habían aprendido, la hicieron toda, pero no pudieron sacarlo. Cuando Jesús descendió, vio el alboroto que había y luego preguntó, ¿qué sucede? Y le dijo el padre, he traído a mi hijo que es atormentado por un demonio para que tus discípulos lo echaran fuera y no pudieron. El Señor procedió a hacer la liberación y quedó asunto arreglado. Los discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera si hicimos todo lo que tiene que hacerse? Y el Señor les contestó, por vuestra poca fe. Y les agrega, porque hay géneros demoníacos que no salen sino con oración y ayuno, agregó. ¿Qué significa? Que el ayuno viene a desarrollar y a potencializar en nosotros la fe que nos ha sido dada. Por eso debemos practicarlo. En algún momento haremos un estudio solo del ayuno para que usted vea cómo se beneficia nuestro ser, nuestra persona. Bueno, y hasta médicamente hasta es recomendado el ayuno. Fíjese que la tierra fue creada en 6 días y en el séptimo le dieron descanso a la tierra. Eso lo encontramos en el libro del Génesis. Al pueblo de Israel Dios le mandaba que cada cierto tiempo, cada séptimo año, le diera descanso a la tierra también, para que no se agotara. Claro, con las prácticas que ahora tenemos, explotamos demasiado la tierra, pero la orden era que había que darle descanso. Y nosotros que somos un puñado de polvo, que venimos de la tierra también nuestra tierra necesita un descanso, que debería ser cada 7 días. Pero bien, sigamos adelante. La oración, la meditación, la lectura y escuchar la palabra de Dios y el ayuno son elementos que nos van a ayudar a potencializar o a abrir o a desarrollarnos o a permitir que surja la fe que Dios ha regalado a todos, que cual poderoso agente viene a auxiliarnos en todas nuestras necesidades. Fíjese que la Biblia cuenta la historia también en los evangelios. En una oportunidad que Jesús salió de los contornos de Israel y visitó la ciudad de Sidón y Tiro. Al andar por ahí, una madre que tenía una hija atormentada por un demonio, se enteró que él andaba por ahí. Ella ya había escuchado que Jesús de Nazaret sanaba a los enfermos. Había escuchado que Jesús de Nazaret resucitaba incluso a los que habían muerto. Y también había escuchado que Jesús de Nazaret echaba fuera demonios. Al oír que andaba por ahí cerca, fue a buscarlo y se encontró con una dificultad grande, y era que había una gran multitud que lo rodeaba, que siempre caminaba con él. De entre ellos estaban sus discípulos. Al no poderse acercar, ella empezó a gritar desde lejos, a espaldas de ellos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no le puso atención ni nadie. Entonces empezó a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue tal el alboroto que armó la mujer, que se molestó los que iban con Jesús, especialmente sus discípulos, que le dijeron al Señor Jesús: por favor, Jesús, despáchala. Como quien dice, sácala ya esta molestia que nos viene siguiendo. Ante eso, el Señor Jesús se detuvo y la mujer se pudo acercar a él. Con ese alboroto que había armado, logró conseguir lo que ella quería, y era que Jesús le pusiera atención. Y le dice al Señor Jesús: ¿qué quieres? Y le dice: mi hija es malamente atormentada por un demonio, por favor, sánala. Jesús le explica la encomienda que había traído del Padre, por lo cual había sido enviado a la tierra, y le dijo: yo no he venido sino a buscar solo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no escuchó lo que él le dijo.
Y dijo, por favor, ayúdame. Y el Señor le siguió explicando el resto de lo que traía en su haber, encomienda dada por el Padre. Y le dijo, pero mujer, no es bueno que el pan le sea quitado a los hijos para darlo a los perrillos. La mujer, viendo la necesidad que tenía y viendo la única oportunidad que estaba presentándosele de que tenía el personaje único que podía ayudarla, y que si lo dejaba ir no habría esperanza para ella, pues había tenido varios intentos en cuanto a cualquier lugar se presentaba, y sin embargo no había encontrado solución a ella, pero con lo que tenía, la oportunidad no la quiso desaprovechar. Y cual si fuera que le dijera yo una letrada, aprovechó las palabras que Jesús le había dicho. No es bueno quitar el pan de los hijos. Y la mujer, ante su necesidad, le dijo, es cierto, pero no te estoy pidiendo el pan de los hijos. Y utilizó la única brecha que había quedado. En ese diálogo que existía, le dijo, no te pido el pan de los hijos, te pido que me des las migajas que caen al suelo y que tiran a la basura. Eso es lo que te estoy pidiendo. Y cuando la mujer le dijo eso, me imagino que Jesús debe haber sonreído, pero lo que hizo fue sorprenderse realmente y se conmovió por dentro y dijo una expresión en voz alta que quedó escrita en las páginas sagradas de la Biblia, para que todo aquel que leyera esa historia viera lo que Jesús había dicho. Y le dijo, mujer, grande es tu fe. Con esa fe que traes, permítame decirle o traducirlo, con ese, dijo Jesús, grande es tu fe, con esa fe que traes, tú eres la que tienes el control de todo. Hágase como tú quieras. Y dice la Biblia, inmediatamente el demonio salió de su hija. Algo que me llama la atención, mis queridos oyentes, es que cuando uno estudia los evangelios y la vida de Jesús, siempre Jesús le decía a la gente que le pusiera atención a sus palabras. Incluso en algunas oportunidades dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Él traía un mensaje muy importante de parte del Padre. Pero en esta oportunidad déjeme pensar que se alegró que la mujer no escuchara todo lo que él le dijo. Que se brincara las enseñanzas reales, verdaderas, pero que no le permitían recibir el beneficio que traía el Hijo de Dios. Y se ha de haber encantado que por primera vez alguien no le pusiera atención a sus enseñanzas. Se sorprendió y dijo, mujer, grande es tu fe. Sí, señores, ese elemento que es difícil de explicar con palabras, ese elemento que es difícil cuando se da el estudio poder definirlo tan exactamente, pero que sin embargo tiene la fuerza y el poder que nada en la tierra lo tiene. Porque fue creado con la misma fuerza que tiene el que lo creó, que es el Dios Todopoderoso. Sí, señores, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que solo Dios es más grande que la fe. Todo por lo que dicen los evangelios. Los evangelios dice, hablándole cuando le hablaron a la Virgen María, porque nada hay imposible para Dios. Pero el mismo Jesús dijo algo extraordinario, hablando de la fe. Todo es posible para el que cree. Es tan poderosa que tiene la misma fuerza que Dios tiene. Todo es posible para el que cree. Por eso digo que solo Dios es más grande que ella. Y solo Dios, tan grande, tan misericordioso, tan maravilloso, pudo crear algo tan pequeño, fe, que tuviera tan
cierto poder encerrado. Nosotros deberíamos de especializarnos en ese marco. Toda la raza humana la debería tener. Pero como no saben que existe, no saben lo que es, no saben cómo desarrollarla, no saben cómo ejercitarse en ella, no saben cómo conocerla más, no saben cómo usarla para recibir los beneficios, la ignoran. Pero lo tremendo del caso es que mucho pueblo de Dios, que se dice que es seguidor de las enseñanzas de Jesús, también la ignora. Ignora cómo ejercitarla, ignora cómo desarrollarla, ignora cómo potencializarla dentro de ellos. Porque ahí está. Dios la regaló, dijo que es por gracia que la había dado, es por la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios la dio, la regaló. Y teniendo nosotros tal elemento tan importante, tal riqueza, tal abundancia, somos realmente ciegos, faltos de entendimiento o tal vez ingratos por desperdiciar tal regalo. Deberíamos de estar investigando sobre ella cada vez más, ejercitándola cada vez más y desarrollándonos en ella. Todo para ser beneficiados nosotros. Dios no la necesita. Él la hizo para sus criaturas. Dios solo con decir una palabra se hace todo, suficiente. Pero la creó y la diseñó exactamente para nosotros y especialmente para los más pequeños, para que todos tuvieran la oportunidad de poder acercarse a Él y presentar sus peticiones y recibir el beneficio de todo el poder de Dios para sus vidas. Déjeme contarle esta experiencia más cercana, por supuesto, no como la que se narra en la Biblia con la mujer que fue liberada a su hija miles de años más para acá. Recuerdo que estábamos en una de esas giras de prédicas que su servidor tiene. Andábamos con mi esposa. Estábamos en la ciudad que es Altenango. En el culto de la mañana yo prediqué sobre la fe, los beneficios, las ventajas, la bendición, el gran regalo que Dios había dado. Se le había dado a toda la raza humana. Bueno, después de la enseñanza nos invitaron a comer. Fuimos al almuerzo. Se acercó una hermana que me conocía. Bueno, a mí me conoce mucha gente y gracias al cielo me conoce, puedo decir la mayoría para no equivocarme, ¿verdad? La inmensa mayoría que me conoce, porque me he conocido en la vida cristiana. Y se acercó a contarnos una experiencia que había tenido. Ella sufría cuando empezó a padecer de una enfermedad, de unos quebrantos de salud y fue a chequearse al hospital. Cuando le hicieron los exámenes, el diagnóstico médico era que tenía un riñón que no le estaba funcionando y tenía un efisema pulmonar. No sé si estoy diciendo bien la palabra o la enfermedad. El asunto es que el pulmón, uno de los pulmones no le estaba funcionando ya. O los dos, no sé. Y el resultado, el diagnóstico que le da el médico fue: señora, usted está bien mala. En 3 meses usted se va a morir. Ella, como era cristiana, hija de Dios, dijo: no, doctor, le dijo, yo tengo un Dios poderoso que me va a sanar. Le dijo: señora, le dijo él, usted está loca. Usted en 3 meses se muere. Ella se bajó o se levantó de la silla donde estaba y se fue. Le dijo: pues agarrando los exámenes, pues el que se va a morir de repente va a ser usted, le dijo. Pero a mí Dios me va a sanar, y se fue. Varios meses pasaron y una de esas noches frías que los que viven en Guatemala saben que Quetzaltenango es un lugar bien frío, un fin de año exactamente, había estado viniendo mala y mala y mala
Y ese día, 31 de diciembre, se puso tan mala que ya no podía respirar. En su desespero salió al patio con esas noches tan frías que ahí, a las horas a una hora de la madrugada, te creo que eran las 2 de la mañana, salió al patio para ver si podía respirar, pero no consiguió hacerlo. Entonces decidió regresar a su habitación, solo que ya no pudo regresar. Se cayó. Se desmayó sin perder el conocimiento totalmente. Y en palabras de ella, la mitad de su cuerpo había quedado dentro de la habitación y la otra mitad había quedado afuera. En esa su angustia, clamando a Dios que lo ayudara. Estaba escuchando una vigilia de una iglesia que se estaba transmitiendo por la radio. Y escuchó que el predicador, allá a lo lejos escuchó que el predicador que estaba dando la enseñanza se detuvo un momento dado y dijo: perdón, hermanos, que interrumpa la enseñanza que le estoy dando, pero en este momento estoy teniendo una visión, dijo. Veo que en la ciudad de Quetzaltenango hay una persona, una mujer que tiene una necesidad urgente de ser sanada. Y empezó a orar por sanidad y a declarar sanidad y a confesar sanidad, sin conocerla, sin saber quién era. Y al final terminó de orar con todos los hermanos. De ahí siguió con la enseñanza. Pero ella contaba que al haber terminado de orar ese pastor, ella empezó a tener una visión. Vio cómo su cuarto se iluminaba cada vez más, cada vez más. Y al ver eso, ella logró levantar un poco el rostro con la dificultad que tenía y vio que había unas gradas que subían. Levantó más el rostro y lo que vio es que unos pies con sandalias que venían descendiendo. Hizo el esfuerzo de levantar más arriba el rostro y vio que venía un personaje con una túnica blanca vestida y que en las manos traía una bandeja de plata muy brillante. Cuando vio lo que había en la bandeja, vio que venía un riñón y un pulmón. Al levantar más la vista, se llevó la gran sorpresa y la dicha de ver que era nada menos que el personaje en el cual ella había creído tanto tiempo, Jesús de Nazaret. Luego de eso, se desmayó, se quedó sin conocimiento, estuvo un tiempo ahí tirada en el piso. Después de 1 o 2 horas despertó, solo que notó que al despertar no tenía ningún problema, ninguna dificultad con respirar. Había sido sanada, le había sido hecho el milagro porque había puesto su fe en Dios. En su desespero utilizó ese elemento que está disponible para todos. La semana siguiente que le tocaba cita en el hospital fue, y la sorpresa de todos los médicos, al menos de los que lo chequearon, fue que los resultados eran que no tenía nada en el pulmón y tenía un riñón nuevo. Ella, para poder testificar al médico que le había diagnosticado unos meses atrás, lo empezó a buscar y preguntó por él, y la enfermera le dijo: él ya no está aquí, ya no viene. ¿Por qué? Porque hace unas semanas murió de un infarto. Y ya se sorprendió porque sin querer se lo había dicho. Óigame, como ustedes comprenderán, ese almuerzo es uno de los más exquisitos con mi esposa que hemos disfrutado, porque tuvimos 2 elementos importantes: el material con ese gran almuerzo, pero el elemento que venía a gritarme en mi rostro, a estrellarme en mi rostro, que lo que había predicado sobre la fe en el Dios de la gloria era cierto. Y ya pasó hace muchos años y no se me olvida, lo tengo tan fresco. Y por eso en esta hora vengo a predicarles a usted, porque esa fe es la misma que tuvo Abraham, que tuvieron todos los grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia y que tendrá que tener cualquier ser humano que desee recibir una bendición de parte del Dios lleno de misericordia.
Y es para mí un placer, un lujo elegante poder presentar esto a ustedes que me están escuchando. Como quisiera que todo el mundo lo escuchara, como quisiera que todo el mundo pusiera atención, porque yo sé que todos, sin excepción, están necesitados. Pero ustedes son los bendecidos y siéntanse dichosos de recibir esta enseñanza, como yo me siento un privilegiado de poderla dar. La fe que tuvo el padre Abraham, que no se inició ahí, se inició mucho tiempo atrás, pero que él fue beneficiario y supo utilizarla. Y nos lo ponen como ejemplo para nosotros en estos días. La fe que mueve montañas. Simple, sí, poderosa, puesta en el Dios de la gloria, a través de la persona de Jesucristo, que nos vino a levantar más esa motivación, esa creencia de usar nuestra fe en la ruta correcta, en la ruta del Dios Todopoderoso. Cuando la hermanita nos estaba contando ese testimonio, tenía más de 7 años de haber sido sanada. Todo porque dice la Biblia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Quiera Dios que todos, pero especialmente sus hijos, nos dedicáramos a desarrollar dentro de nosotros esa fe que Dios nos regaló. Porque haciéndolo, encontraríamos solución, óigame, a todos nuestros problemas. Entonces quiere decir que todos los problemas que tenemos es por falta de fe. Como dicen en inglés, yes, así es. Si tan solo aprendiéramos esto, lo tomáramos básico, como una columna en nuestra vida y nos dedicáramos a ella. ¡Ja! Señores y señoras que me escuchan, que le tienen miedo al diablo, el diablito no es nada. La fe en Dios es poderosa. Como una vez le pasó a un predicador, estaba predicando en uno de esos lugares del Caribe donde se practica mucho la brujería, la hechicería, la santería. Se le acercó, estaba en el hotel él, descansando después de predicar, y lo llama el de la recepción y le dice, señor fulano tal, aquí hay una dama que quiere hablar con usted. Y ya le llamó la atención, dijo, ¿quién se atrevería a buscarme a estas horas en el hotel? Y dijo, ¿quién sea? Pues mira, le dijo, lo voy a ser sincero, ella es la bruja más grande que tiene este país. No era un país muy grande, es una isla. Y entonces le llamó la atención y entonces dijo, sí, voy a ir a atenderla. Bajó. Cuando la encontró, la saludó, le dijo, mucho gusto señora, qué gusto verla. ¿De qué se trata este asunto? Le dijo, yo soy la bruja más importante en este país. Y lo han dado siguiendo por todo lado donde se ha dado predicando. Pero ahora que vino aquí, le dijo, dije, voy a aprovechar, hacerle todo el daño que pueda. Y quiero que sepa que soy su enemiga número 1. Y él le contestó, señora, no hable tontera, le dijo. Usted no califica para ser mi enemiga, le dijo. El Dios que yo tengo es todopoderoso. Y me impresionó porque dijo una gran verdad. Bueno, pasaron unas semanas, él terminó su actividad, luego se apareció ella en el hotel otra vez buscándolo, y él atendió y le llevaba una ofrenda. Él no se la quería recibir, pero Dios le dijo, recíbesela. Y se tiró de rodillas a pedirle perdón.
en el lobby del hotel y él le dijo, señora, levántese aquí, está raro esto, levántese, la gente va a criticar, párese. Reconocía que el Dios que tenía ese predicador era más grande que el que la había engañado a ella durante mucho tiempo. Señores, y la fe nos acerca a ese Dios y nos abre las puertas para recibir de su mano directamente los beneficios que necesitamos, que el mundo necesita. Quiera Dios que nos haga volvernos especialistas en este artículo, este elemento pequeño llamado fe, del cual Abraham es nuestro ejemplo. Bien, yo no puedo cerrar esta transmisión sin hacer invitación a aquellas personas que nunca han recibido a Cristo Jesús como Salvador. Jesús es el plan de Dios para ayudarte en tu vida, con tus problemas, con tus dificultades, pero especialmente para librarte de la condenación eterna. Puesta la fe en Jesús es el principio de recibir los beneficios de Dios. Creer en Jesús. Por eso dijo el Evangelio de Juan, y lo dice el texto más famoso que existe, ese Evangelio que es San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el regalo más grande que Dios nos ha dado es Jesús de Nazaret. Poner en Él nuestra fe, en el único. No hay otro. No hay otro. Es en el único que debes poner tu fe. Y ahí fructificará al 100%, dándote la salvación eterna y ayudándote en la vida diaria también. Muchos piensan que Jesús es solo para cuando uno se muera. No. Jesús es para vivir con Él día a día, porque vino a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Bien, te hago la invitación para que puedas aceptarlo. Tienes que reconocerlo en tu corazón, aceptarlo, poner tu fe en Él. Y para eso yo te voy a ayudar a hacer una oración sencilla, pero que tienes que hacerla con todo el corazón. Acompáñame. Padre, en esta hora vengo a pedirte perdón por mis pecados. Pongo mi fe en Jesús y en el sacrificio que hizo en el Calvario. Que la sangre derramada por Él en el Calvario borre todos mis pecados. Por favor, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Acepto tu plan de salvación. Acepto a Jesucristo como Salvador. Ayúdame a serte fiel hasta que vengas por mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si has hecho esta oración, pasas a formar parte de las filas de la familia de Dios, de los beneficiados por el Dios de la gloria. Solo consíguete una Biblia, empieza a leer el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan y después lee todo el resto de la Biblia. Sintonízanos, al pie de tu pantalla está el horario en que estamos transmitiendo. Y si puedes visitarnos en la congregación, también aparece la dirección, serás bienvenido. Bien, es para mí un gran gusto y un gran placer poder haberles hablado de esto. Quisiera hacer una oración por los hermanos que están pasando necesidad también, que están sufriendo quebrantos de salud. Vamos a unirnos pidiéndole a ese Dios, el Dios que Abraham conoció, el Dios que las páginas sagradas de la Biblia cuentan. Vamos a poner nuestra fe en Él en esta hora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a poner en tus manos, Señor, a cada uno de tus hijos que están padeciendo necesidad. Mira a aquellos que se encuentran solos, Señor, que sienten que están en el abandono. Que sepan que tú estás con ellos. Porque tú no eres un padre, Señor, sino un padre responsable, Señor, un padre bueno. Que sepan que tienen consuelo en ti. Mira a aquellos que están padeciendo necesidad, que no tienen trabajo, súrteles uno, Señor. Que no tienen para el alimento diario, por favor, te pedimos que le pongas el pan en su mesa. Señor, aquellos que necesitan que los ayudes con sus familias, Padre, que están desintegradas, que tienen problemas difíciles en su casa, el padre con la madre o el padre con los hijos.
Aquellos hermanos que no pueden llevarse bien, ayúdalos a establecer una unidad, un compañerismo, una hermandad dentro de sus hogares. Aquellos hijos que andan en las calles perdidos, Señor, que la madre no sabe nada qué hacer con él, no sabe ni dónde está. Por favor, interven de manera sobrenatural. Aquellos hijos que no te conocen, Padre mío, y aquellos padres tampoco que te conocen. Señor, escucha la oración de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas, que puedan conocerte. Aquellos que están padeciendo quebrantos de salud, también te pedimos que tu mano intervenga. Tú eres un Dios salvador, pero tú eres un Dios sanador, lo cual predicamos y lo creemos por la fe en tu Hijo Jesucristo. Tú dijiste que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiríamos. Y creemos que tú eres un Dios que oyes y que sabe responder. Interven en cada hogar, en cada vida, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Bien, mis queridos oyentes, gracias por habernos sintonizado. Agradecemos sus bendiciones a los que estamos en el ayuno de esta semana. Dios los bendiga. Se dieron las especificaciones y en la página están las especificaciones para que usted sepa qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo para que usted reciba ese beneficio también, esa bendición. Y gracias al cielo que nos enseñan a orar y a meditar, gracias al cielo que nos enseñan a leer y a escuchar la palabra de Dios, y gracias al cielo que nos enseñan a ayunar. Y tenemos todo el paquete completo para recibir los beneficios. Esta semana estamos en ayuno y oración. Estaremos terminando el domingo con Santa Cena. Así que prepárese el domingo en la mañana. Estaremos impartiendo Santa Cena para poder terminar con el ayuno y la oración de esta semana, a los cuales todos se han adherido. Y si usted no se ha adherido, es tiempo que todavía se adhiera a esto que estamos haciendo para beneficio de todos aquellos que quieren recibir bendiciones de Dios. Amén y amén. Gracias por escribirnos, gracias por saludarnos, gracias por bendecirnos, gracias por darse a conocer. Le regresamos las bendiciones y pedimos al cielo que usted pueda seguir sintonizándonos para seguir recibiendo bendiciones. Que Dios los bendiga. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.